¿Qué tal? En esta ocasión tenemos la sesión número 8 de la secuencia número 1 de nuestro libro de español de tercer grado. En esta sesión vamos a entrar a la fase número 7, o que considera el autor denominar fase 7, que se refiere a analizar la evolución de los personajes. Fíjate, aquí nos resalta algunos aspectos que yo aquí también he subrayado, donde dice: los personajes sufran cambios o transformaciones sociales o psicológicas. Cuando hablamos de evolución, muchas veces pensamos que nos referimos a los cambios físicos, y no necesariamente. Es posible que a veces, cuando la novela nos relata un periodo de tiempo largo donde podemos ver que el personaje es a lo mejor un joven y hasta que envejece, pues podríamos decir que, pues sí, sería, digamos, normal hablar acerca de un desarrollo debido a que pues ya pasaron en la historia 20 años, 30 años, etcétera. Pero en este caso ya nos habremos dado cuenta que la novela El guardián entre el centeno nos menciona un personaje, nos menciona una historia que no precisamente se refiere a un periodo de tiempo muy largo. Entonces, en este caso, podemos ver este ejemplo que nos deja el autor del libro. Un texto que nos dice: un niño migrante se ve separado de sus padres, por lo que padece pobreza y explotación, pero luego de una serie de experiencias consigue asilo en el país que lo acoge. Logra superar su situación y se vuelve voluntario de una asociación que auxilia a niños que enfrentan condiciones similares a las que vivió. Pues bueno, en este caso, el niño sí pasa por un proceso de desarrollo físico. Ya no es un niño, ya es una persona, digamos, adulta, que ahora se encarga de resolver problemas de niños como él. Pero también nos habla de una transformación emocional, donde en lugar de quedarse como un niño que posiblemente por la naturaleza de un niño haya quedado sujeto a las condiciones en las cuales creció. Sin embargo, debido a que fue asilado, es decir, fue, digamos, tomado como refugiado en un país, y le permitió este país, digamos, protección, le permitió desarrollarse igual como cualquier otro niño de esa nación, y pudo lograr, debido a ese hecho, una transformación en su manera de pensar. Es decir, no se quedó solamente con la idea de que es un niño que ha sufrido y sigue siendo un adolescente que sigue sufriendo y un adulto que sigue sufriendo, sino que él se sobrepone a la situación. Bueno, al menos es el pedacito de texto que nos deja el autor, como para que podamos ver que hay una evolución. En este caso él menciona que hay una evolución social, es decir, sus condiciones sociales en las que nace ya no son las mismas en las que él se desarrolla en su etapa adulta. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nos dice: en la situación descrita, el personaje pasa de formar parte de una familia a estar solo e indefenso, y luego integrarse a un nuevo grupo, lo cual implica cambios en su situación social. Siguiendo el ejemplo, si ese mismo personaje pasa de una inocencia inicial a un resentimiento causado por los abusos y luego recupera la confianza en las personas, nos encontramos en una evolución psicológica. Es decir, como les venía mencionando, no solamente nos remitimos a una evolución física. Por supuesto que el niño ya no es niño, ya es un adulto, al menos el que viene ahí en el ejemplo. Pero podemos ver que hay una transformación de su mente que le permite comportarse de una manera distinta a cuando se es adulto. Por ejemplo, si este chico hubiera nacido en una familia, hubiera tenido una formación, pues digamos, alrededor de su familia, probablemente él no se hubiera convertido en un voluntario porque no hubiera tenido ese desarrollo. ¿Sí?
porque ese hecho pues traumático o esa necesidad de querer salir adelante hace que se transforme, que vaya en una dirección distinta a, por ejemplo, que si hubiera tenido una familia funcional. Pero bueno, ese es un ejemplo para que traerte a colación que es una transformación del personaje. Aquí dentro de las actividades te menciona, relee el fragmento del Guardián entre el Centeno de las páginas 18 y 19 y comenta con tu grupo lo siguiente. ¿Cómo reacciona Holden frente al maestro Spencer cuando éste lo confronta por su expulsión? Estas páginas ya las vimos en sesiones anteriores, pero te está pidiendo el autor que le eches un vistazo. Y debe haber alguna razón por la cual el autor te propone que leas una vez más ese pedazo y veas cómo reacciona Holden cuando el señor Spencer pues le quiere hablar acerca de pues por qué va a dejar la escuela, ¿no? Entonces tú puedes dejar testimonio en tu cuaderno. Te sigo diciendo que rescata algunas ideas de tu subrayado cuando te sea posible. Ahora, si nos basamos en cómo reacciona Holden, yo aquí te propongo, trata de incluir en esta respuesta algunas ideas que reflejen las emociones positivas o negativas de Holden y del señor Spencer acerca de la existencia de las creencias de cómo una persona debería conducirse en la vida, incluyendo en la escuela. Pues bien, en esta ocasión, pues tu lectura pudiera ser un poquito más rápida y eso te permitiría a lo mejor captar otros aspectos del comportamiento de Holden. Es decir, de cómo reaccionó ante, por ejemplo, el maestro Spencer tenía muy metido en su comportamiento que cuando algo no le gustaba, el señor Spencer movía la cabeza en forma reprobatoria. Y podemos ver en la novela que Holden se expresa acerca de esto. Hace un esfuerzo muy grande porque se ve que Holden tenía un cierto aprecio por el maestro Spencer. No tanto como si fuera su abuelo, pero sí, vaya, no le era indiferente el maestro Spencer. Probablemente nosotros ante el llamado de un adulto, sea el papá, el abuelo, ya no digas un maestro que quiera hablar acerca de que y por qué vas mal en la escuela o por qué reprobaste, pues tu reacción probablemente no sea como la de Holden. Es cierto que en el libro podemos ver que hay, de acuerdo al tipo de narrador que tenemos, hay una serie de emociones que Holden tiene cuando el profesor Spencer le hace preguntas, pero que de alguna manera Holden se resiste, bueno, digamos, se trata de controlar lo más que puede con tal de no explotar, de mantener esa postura de respeto ante una persona de más edad. Y es cierto que el maestro Spencer no le habla de una manera grosera, como a lo mejor alguien pudiera expresar, digamos, su sentir cuando alguno de nosotros reprobamos, ¿no? Pero para la época, esos movimientos de reprobación con la cabeza que tenía muy metidos el maestro Spencer, pues sí, definitivamente, pues para la época eso era muy irritante. Hoy a lo mejor si Holden viviera en el 2020 y le platicara a su maestro lo que le platicó el maestro Spencer, pues probablemente un Holden del 2020 pues lo hubiera tomado como algo sencillo, no hubiera tenido ese instinto de querer reprimir lo que sentía, ese enojo, porque ya después, cuando tú sigues leyendo la novela, Holden estaba emocionalmente no muy bien. Quizá por eso sea la razón por la cual Holden reprobaba y reprobaba. Más bien, no es que no fuera una persona inteligente, pero la situación emocional que él atravesaba de alguna manera no lo justifica, pero sí te permite entender por qué Holden se dejaba reprobar.
porque podemos ver por ahí que incluso era capaz de hacerle la tarea a algún compañero solamente por el hecho de que era buenísimo en la descripción. O sea, Holden tenía ciertos talentos, pero bueno, regresando a cómo reacciona Holden, pues trata de poner esas emociones. Ahora, continuando con las actividades, bueno, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Holden trató todo el tiempo, por aquí, todo el tiempo de resistirse a explotar cuando, y te pongo puntos suspensivos. Esto es solamente un ejemplo, Holden. Esto es un ejemplo de cómo pudieras comenzar tus actividades, de cómo se esperaría que tú expresaras esto, porque también tienes que entender que tú en este momento te estás poniendo en contacto con una persona que no necesariamente es tu profesor, es el autor del libro, te estás comunicando con él trata de comunicarte algo. Por algo el autor del libro te pregunta que cómo reacciona, para que tú puedas entender si Holden reacciona favorable, desfavorablemente, o como tú lo interpretes que Holden reacciona. Esto te va a permitir entender los cambios. O sea, por ejemplo, estamos hablando de la página 18. Holden se comportaba así en la página 18 y 19. Conforme fue avanzando, ¿se fue empeorando o fue mejorando? Y si empeoró, ¿alguna vez mejoró? Pues bueno, eso tú puedes darle testimonio, ¿no? Aquí se centra la pregunta muy, muy, muy específica en ese encuentro entre Holden y el maestro Spencer. Bien. Ahora, en el número 2 dice, compara con tu grupo cómo reaccionan. No lo vas a hacer con tu grupo, lo vas a hacer tú solo. ¿Cómo reacciona Holden ahora cuando lo confronta a su hermana por su expulsión? Otra vez hablar de la expulsión. Indiquen a qué atribuyen el cambio. Incluso aquí te estoy dejando un textito. Contempla incluir razones por las que la sociedad actual pudiera ver de manera distinta una expulsión en comparación con la sociedad de los años 50. Porque eso también, como estábamos hablando del contexto en la sesión anterior, pues todo ese tipo de elementos son lo que hace que para algunos sea una vergüenza o algo natural o algo pues desagradable, porque reprobar pues no es algo agradable, pero es un proceso normal, indeseable pero normal. O sea, no hacemos de este evento desagradable toda una catástrofe, ¿no? No lo consideramos así, pero hay que entender la época. Hoy probablemente, hoy estudian más personas, eso sí, que antes, incluso en Estados Unidos. Hoy, en el 2020, estudian más personas en promedio o en porcentaje que en los años 50. Pero probablemente hoy reprueben más en porcentaje que los que reprobaban en los años 50. Sabemos que la vida de un estudiante tiene sus cosas difíciles, que pues nada se les regala. Tienen que hacer un esfuerzo, a veces un poquito más grande, a veces un poquito más chico, dependiendo pues las condiciones de las personas, pero la expulsión, hablando como un evento desagradable, no se respira, no se vive igual hoy que en los años 50. Entonces, en este caso, podríamos entender cómo reacciona Holden cuando lo confronta a su hermana, porque ese es otro detalle. En la primera ocasión, Holden reacciona ante un adulto y ahora va a reaccionar, a responder ante una hermana, y era una hermana mucho menor. Entonces, si tú comparas qué hubiera hecho un Holden del 2020 con su hermana de ahora, pues probablemente la hermana no le hubiera hecho nada, no sé. Tampoco quiero decir que hoy en día la expulsión a nadie le importa, ¿no? Pero sí tendríamos que considerar esos aspectos. Por supuesto que muy probablemente te ayude
analizar la posibilidad de entrevistar a alguien de la edad más o menos que hubiera tenido Holden en aquella época, por eso te decía acerca de tu abuela, una bisabuela, un bisabuelo, para que él te pudiera decir, oye abuelo, y si alguien reprobaba en tu época cuando eras niño, cuando eras adolescente, ¿cómo se percibía? Para que tú pudieras entender un poquito mejor a Holden. Si esta novela la estuviera leyendo a alguien de unos, no sé, 70 años, podría encontrar como muy familiar la manera que describe la novela el comportamiento de los adultos y de los jóvenes. Pero bueno, entonces, ¿cómo reacciona? Habría que ver, por ejemplo, ¿no? Una posibilidad nada más, y solamente te digo, durante todas las sesiones te pongo ejemplos de cómo podrías responder o mi intención es ayudarte a enfrentarte a esas actividades, pero la idea no es que copies lo que yo pongo tal y como lo pongo y presentarlo como si tú lo hubieras hecho. Esto es solamente un ejemplo. Igual lo hubiéramos hecho si estuviéramos juntos, le preguntamos a algún compañero, hace su aportación, pero es su aportación. Cada uno de nosotros tiene que construir sus propias aportaciones. Bueno, entonces digamos, Holden reaccionó, pongo puntos suspensivos para darte a entender que pues, a lo mejor es favorable, desfavorablemente, violentamente, ¿sí? Reaccionó cuando Phoebe le recriminó, bueno, o le reclamó que haya reprobado una vez más. Porque nos podemos dar cuenta en la lectura que vaya, no es que fuera un deporte para él, pero debe haber alguna razón por la cual este muchacho reprobaba y reprobaba. Y habría que ver si a través de la lectura de nuestra novela, oye, y si acabó la carrera o si terminó la escuela, porque bueno, en esta reprobó o ya lo corrieron. Pero bueno, ¿terminó o no terminó? Porque si terminó, entonces tuvo una transformación, porque si no mal recuerdo, iba en la cuarta escuela. Eso quiere decir que ya había tenido varias oportunidades, pero en algún momento, si la novela te lo permite, sabrás si la aprovechó. A lo mejor ahora sí que está la quinta es la vencida. Bueno, sé que así no dice la frase, pero pues digamos, hasta la quinta oportunidad, o la sexta, o no sé en cuál, lo aprovechó y terminó su carrera. Entonces tú aquí puedes poner Holden reaccionó y tú pones pues lo que tú consideres adecuado cuando Phoebe le reclamó que haya reprobado una vez más. Y aquí sería bueno mencionar y por qué habrá reaccionado así. ¿Será que, por ejemplo, era normal que en aquella época un hermano menor no le pudiera decir nada a un hermano mayor? No sé. Bueno, sí sé, pues, pero el punto es que tú lo razones, tú des testimonio, y por eso ya estaríamos hablando ya de la parte final. Espero que llegues hasta la última página, hasta el último capítulo, donde vas a ver este desenlace. Bueno, ahora, comenta las siguientes preguntas con tu grupo. ¿Por qué Holden no quiere que Phoebe lo acompañe? Porque bueno, habría que leer este texto, dice capítulo 21 y 22, y te pide que leas el último fragmento. Y aquí sucede algo que hace cambiar a Holden, porque él ya tenía pensado hacer algo con su existencia. Si ya leíste la novela, sabrás qué él pensaba hacer. Él tenía un plan, quería llevarlo a cabo. Sus emociones lo llevaron a ese punto. Incluso hay algo por ahí, no quiero decírtelo porque la idea es que tú lo rescates, pero hay algo que le dice Phoebe, que incluso viene aquí en la lectura, que incluso
por aquí está. Nada más quiero dejarte un pequeño spoiler, un pequeño avance, en el cual algo le dice Phoebe que lo hace como reaccionar, pero definitivamente algo sucede que es lo que ya. Él rompe con esa meta o esa visión que tenía y hace un esfuerzo. Ya te estoy platicando parte, pero sí me gustaría que tú nos dejaras testimonio de que por qué Holden no quiere que Phoebe lo acompañe. De igual manera, ¿qué cambio provoca en Holden la petición de su hermana de acompañarlo en su nueva vida? Algo hace Phoebe, estoy seguro. Algo hace que Holden, de muy buena gana, le hace cambiar su punto de vista. Porque Holden no la estaba pasando nada bien. Ahora, dice otra pregunta, ¿qué diferencias hay entre este Holden y el Holden que platicó con el maestro Spencer? Por eso, si hay aquí una respuesta de diferencia, quiere decir que entonces Holden sí se transformó. Relativamente podríamos decir, como si estuviéramos leyendo un cuento en el cual hay un personaje, digamos, me voy a salir un poquito, espero que no te distorsione tu atención, pero por ejemplo, si tú ves Shrek, él era un personaje que quería vivir solo, odiaba la interacción con todos y resulta que en algún momento suceden algunas cosas que le hacen cambiar y se convierte en una persona sociable y hasta cierto punto encantadora. Entonces lo mismo Holden, ¿no? Puede que haya pasado, digamos, de estar mal a estar bien, como puede que descubras que estaba bien y pasó a mal, porque no todas las novelas tienen que terminar como los cuentos de hadas, donde todos fueron felices para siempre. Entonces hay que leer con atención la historia de Holden, la verdad está muy interesante, a mí me agradó muchísimo, pero bueno, en esta respuesta dice, tiene que observarse la evolución del personaje, pues por alguna razón cambió de opinión, aunque no sea un cambio físico, porque vemos que la novela se desarrolla prácticamente en cuestión de días, de un día a otro día. Bueno, en un día, ¿no? Pero en un periodo muy corto de tiempo hay una transformación, pues físicamente no pudo haber sido. Entonces ahí los cambios emocionales y psicológicos suelen ser más determinantes. Y sí, definitivamente. Ahora, si tú estás leyendo otra novela, el autor te propone que hagas esto. Reconoce si en la novela que estás leyendo hay personajes que evolucionan, enlístalos y describe delante de cada uno en qué consiste ese cambio y qué lo provoca. Pues bueno, si tu novela tiene, no sé, como 3 personajes y hay una evolución, pues por ejemplo, puedes decir personaje 1 y pones su transformación. Personaje 2, transformación. Personaje 3, transformación. Pero depende, si estás leyendo otra novela. Si estás leyendo, como te lo pedí, El guardián entre el centeno, esta no es necesaria. Porque podemos darnos cuenta que básicamente hay un personaje. Los demás son personajes secundarios. Bien. Espero que con esta aportación haya sido suficiente. Cualquier otro comentario, por supuesto que puedes comunicarte y trataremos de ayudarte. Que tengas buena tarde.